Bien, amigos, vamos a iniciar nuestro segmento de conversación del día de hoy. Para mí es muy grato, después de mucho rato que no conversaba con él, recibir al doctor José Antonio Cisneros. Ya lo tenemos en pantalla de BTV, es muy grato recibirlo con una amplísima experiencia y una hoja curricular que si empiezo a leérsela, creo que se nos va a la mitad del espacio, pero déjeme decirle que es un académico prestigioso, un científico que enorgullece a los venezolanos en el exterior. Además, doctor, si mi memoria no me traiciona, fue usted presidente de la Asociación Venezolano-Americana de Medicina, si no estoy débil en la memoria. Sí, Palabras hace más, palabras. varios años formé parte de la directiva, efectivamente. Muchísimas gracias, Todavía se doctor. mantiene el VAMA, Venezuelan American Medical Association, activamente asistiendo al pueblo venezolano desde aquí. Eso es una cosa maravillosa. Y siempre seguimos en las redes sociales y en las publicaciones que usted tiene bien colocar a consideración de la gente todo su trabajo. Doctor, le agradezco que nos dé el privilegio de tenerle en el programa. Quiero comenzar, más que revisar lo que es el coronavirus a nivel mundial, que está, digamos, suficientemente bien informado, más que el tema de la prevención, etcétera, etcétera, que no digo no sea importante. Hace minutos, antes de hacer contacto con usted, veíamos una afirmación que en lo personal quien le habla lo considera irresponsable. Y es a Nicolás Maduro diciendo: Venezuela está lista, preparada para recibir al coronavirus si llegase. Y usted, que es un experto en la materia, y yo, que lo que estoy es medianamente bien informado, estamos seguros de que eso no es así. Y me gustaría sus comentarios en este sentido. Bueno, mira, para que una epidemia ocurra, tiene que haber una confluencia de tres factores. Primero, un agente epidémico, en este caso es el virus, ¿verdad? Lo segundo, tiene que haber una población susceptible. En otras palabras, la gente tiene que tener poca inmunidad o casi no defensa. Y tercero, tiene que haber recursos de salud que sean insuficientes. Si esas tres cosas confluyen, la epidemia arrasa. ¿Está claro eso? Entonces, imagínate esta situación. El virus inevitablemente va a llegar a Venezuela por algún lado. Está en más de 53 países. Países incluso que tenían muy buena protocolos de ingreso. Aún así, ha habido casos que están entrando. Es decir, la enfermedad es muy contagiosa. Segundo, hablé entonces de la susceptibilidad de la población. Bueno, imagínate tú, Venezuela, chico, un país donde la hambruna es enorme. O sea, ha habido muchísima desnutrición, ha habido disminución del ingreso calórico, o sea que debemos presumir que el venezolano en general tiene un peor nivel de defensa inmunológica que el que tenía hace varias décadas. Después está el hecho de las vacunas. Es un país que tradicionalmente había salido de muchas enfermedades endémicas y resulta que han vuelto a reaparecer. Difteria, sarampión, malaria, etcétera, el famoso paludismo. Entonces, en ese cuadro general viene la tercera parte que te comenté. Están los médicos y las instalaciones sanitarias dispuestas y capacitadas y dotadas para poder enfrentar un brote epidémico o una epidemia nacional. Yo lo pongo en duda, porque hasta ahora el simple manejo de la casuística normal de un país de personas que necesitan atención médica se ha visto mermado porque los centros asistenciales públicos están copados, los centros asistenciales privados ya no dan para más porque imagínate tú, todo el que no encuentra atención en un centro público tiene que ir a un centro privado, endeudarse a niveles enormes y aún así pues no se da abasto. Entonces, si esto es normal, esto es sin epidemia, imagínate tú qué va a pasar cuando haya 5, 10, 5.000, 10.000, 15.000 casos de esto, ¿no? Entonces, afortunadamente, para no dar un escenario tan apocalíptico para Venezuela, la enfermedad no tiene una mortalidad tan alta. La gran mayoría de las personas, pues lo único que van a sufrir es un cuadro viral respiratorio fuerte, con fiebre, malestar, pero aparentemente, según el comportamiento de este virus a nivel global, no está dando una alta mortalidad. Pero Perdón que lo interrumpa en ese punto, y me gustaría usted que nos pueda aclarar, porque cuando uno ve, por ejemplo, las muertes por influenza son altísimas, son son altísimas altísimas. y no se arma todo lo que se ha armado con relación al coronavirus, por ejemplo. Bueno, eso es correcto. Primero, las muertes por influenza son muertes que ocurren en personas sumamente susceptibles por condiciones previas, personas que tienen enfermedad respiratoria, ancianos y niños, donde la influencia
puede en un momento dado debilitar tanto al paciente que otras infecciones concurrentes participan o se comprometen los sistemas. Pero en una persona sana, bien alimentada y bien hidratada, la influenza no debería producir mayores problemas. Además, hay unas grandes campañas de vacunación para la influenza que hacen que muchas de las personas que contraen la infección la infección resulta leve. El problema en este caso es que para la influenza hay vacuna. Para la influenza se conoce el virus y para la influenza se conoce la evolución del virus, porque lo hemos tenido cada año. Este es un virus desconocido. Este señor no lo conocemos. Entonces, nosotros no sabemos cómo va a mutar este virus entre humanos, cómo se va a comportar en diferentes poblaciones. Entonces, fíjate, la mortalidad ha sido baja en todos estos países, porque en todos los países donde ha ocurrido, desde China hasta Italia, son países con buenos servicios de salud, personal entrenado, médicos suficientes, gente que sabe manejar procesos epidémicos. ¿Tú me vas a decir a mí que Venezuela está a ese nivel? Yo lo dudo. Para nada, en lo absoluto. De hecho, nosotros podemos registrar, como decía usted al principio, doctor, los ingenieros, que en Venezuela regresaron enfermedades que habían sido erradicadas en las 2 primeras décadas, máximo las 3 primeras décadas del siglo XX. Hoy en el siglo XXI se vuelve a hablar de malaria, por ejemplo, se vuelve a hablar incluso hasta de mal de Chagas y cosas así, que en Venezuela ya estaban absolutamente superadas. Y encima de eso, la crisis de médicos. Se ha tenido que ir mucho médico al exterior, hay un déficit nacional de médicos. Muchos de los médicos que están ocupando esas posiciones ocupadas por profesionales muy bien formados que han tenido que emigrar, ahora son médicos formados en lo que llaman los procesos de educación comunitaria, que todavía no han sido curados en la realidad. No se sabe cuál es su efectividad, no se sabe cuál es la calidad de su atención médica, porque son muchachos que los graduaron en poco tiempo, con muy pocos recursos educacionales, de tal manera que no sabemos realmente cuál va a ser el impacto en la salud de esta población de médicos comunitarios, que aparentemente son los que van a actuar como los médicos de primera línea en la atención de cualquier proceso epidémico. ¿Qué es lo que procedería entonces, tomando en cuenta que sabemos que el sistema de salud venezolano no está, digamos, en condiciones mínimamente requeridas para poder enfrentarse a una situación como esta? ¿Qué es lo que tendría que transcurrir? Es decir, cerco epidemiológico, vigilancia fronteriza, es decir, evitar que entre o tratar de minimizar los riesgos de que entre. Sí, bueno, eso ya se trató y fíjate que no funcionó, ¿no? De hecho, ya van por 53 países y todos estos países tenían sus detectores de temperatura en los aeropuertos, pesquisaban, interrogaban a las personas si habían estado en China o en Sur Corea. O sea que ya eso se trató y aún así han logrado penetrar individuos infectados que han infectado subsecuentemente a otras personas. Entonces, el proceso originalmente de una epidemia es aislar primero, aislar el foco epidémico del resto de la población para que el resto de la población no se enferme. Ahora, una vez que eso ocurre, el segundo es tratarlo preventivamente y agresivamente. En estos casos, por lo menos vemos el ejemplo de lo que hicieron en China y lo que hicieron en Italia, y ahorita se está haciendo mucho en Europa. El Reino Unido está haciendo lo mismo, es sugerirle a la gente que no se muevan de su casa. Como no pudiste aislar la frontera, ahora estás tratando de decirle a la gente no salga de su casa, no vaya a la escuela, no vaya al trabajo, trabaje por internet, pida la comida en su casa. O sea, hay que tratar en lo posible de que las poblaciones no se mezclen mucho para evitar el contagio. Y lo tercero sería, para aquellas personas que se han contagiado, que están infectadas y que ya tienen dificultades respiratorias y necesitan asistencia médica, pues preparar los centros para recibirlos. Y esto no es un centro necesariamente donde la gente va a entrar y le van a tomar la presión arterial ni nada. Esto tiene que tener protocolos de aislamiento porque es una enfermedad infecciosa. Doctor, me tengo que ir a la pausa. En Venezuela tenemos un fenómeno que como dicen algunos, es de facto, no es una cosa oficial, pero en Venezuela existe vuelos privados, vuelos ocultos por parte del gobierno, donde viene gente de Irán, donde viene gente de China, donde viene gente de no se sabe dónde. Irán y China tienen pacientes ya, bueno, y China tiene, pero Irán también, hasta el primer ministro de salud de Irán. Y la vicepresidenta, acabamos de leer en las titulares que hasta la... Entonces me gustaría que habláramos de eso, por favor, al regreso, para después revisar un poco lo que tiene que ser el protocolo para quienes nos están viendo en este momento. Por favor.
Bien, nosotros continuamos con nuestra conversación con el doctor Cisneros. Antes de irnos a la pausa, le agradezco mucho al doctor que nos haya esperado en línea. Antes de irnos a la pausa, yo le dejaba dos consideraciones. La primera tiene que ver con lo que mucho se ha conversado en este programa. A pesar de las sanciones, hay vuelos directos entre Venezuela y Teherán, hay vuelos directos, bueno, directos entre comillas, trayendo ciudadanos de nacionalidad china a Venezuela, gente de grupos, etcétera, y eso pudiera generar de alguna manera unos altísimos riesgos que el gobierno venezolano usurpador no está en posibilidades de admitir públicamente que eso pase. Si no admiten ni siquiera las cifras normales de epidemiología que deberían publicar, esto mucho menos. En ese caso, la comunidad internacional desde el punto de vista científico, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, ¿tiene alguna injerencia, doctor? Y disculpe mi ignorancia en la materia. Sí, cómo no. Venezuela forma parte de todo un contexto internacional de países que tienen convenios de transferencia de información epidemiológica a través de sus diferentes agencias que reportan a la Organización Mundial de la Salud, a la PAHO, a la Organización Panamericana de la Salud, y también pues a todos los organismos internacionales que tienen que ver con esto. Estas son enfermedades de notificación obligatoria, o sea, por ley en la gran mayoría de los países, si un médico sabe de un brote epidémico agudo, su obligación y lo legal es que lo reporte de inmediato. Y estos reportes llegan, y así es como se previenen las epidemias, digamos, porque si la gente va a esconder las cifras, que fue lo que pasó en China en la epidemia del SARS. China no quiso de una u otra manera notificar para no alarmar, supuestamente que para no alarmar a la población. Pero entonces cuando tú no alarmas a la población, no se pueden tomar las medidas de inmediato y entonces cuando vienes a darte cuenta ya la epidemia se ha implantado, ¿no? Entonces, tan importante es la información oportuna y veraz, como también es importante no hacer de eso una visión apocalíptica, porque entonces generas pánico y generas una cantidad de problemas adicionales que no tienen nada que ver con el virus, ¿no? Entonces, en estos casos, pues esa es la situación. Bueno, en Venezuela recordamos hace algunos años que hubo un médico, amigo de quien le habla, que tuvo que venirse al exilio porque denunció en el estado de Aragua la presencia, no me acuerdo si era de chikungunya lo recuerdo, sí. Y lo estaba persiguiendo la policía para meterlo preso por haberlo dicho. Así Nada es. más por eso. Así Entonces, es. imagínese usted lo que puede ocurrir. Ahora, doctor, vayamos al tema de los protocolos. Mucha gente, y hay mucho mito, y me gustaría, aunque suene rutinario, que nos ayudara un poco con el tema, porque hay mucho mito de que si usted te toma un limón con agua caliente en la mañana, de que si los ancianos son más vulnerables, de que si usted no puede hacer un pedido, o sea, todos sabemos que aquí en Estados Unidos se hace comercio con China a través de páginas y usted compra cosas en China todos los días. No, que si usted compra un papel tapiz en China porque le sale más barato va a venir infectado. Me gustaría un poco, digamos, despejar con relación a eso. Bueno, yo no soy un virólogo, pero dificulto que un virus se mantenga viable durante un viaje tan largo en barco o incluso en avión presurizado, etcétera, ¿no? El virus tiene una duración activa, una viabilidad muy corta, de probablemente 48 horas, antes de que se destruye la molécula del virus y por lo tanto el virus se vuelve inactivo, ¿no? En cualquier superficie, si le pega sol, si hace mucho calor, etcétera, pues eso esencialmente es una suerte de proteína y eso se degenera pues con los cambios climáticos, ¿no? El virus, para poder existir, tiene que meterse en la célula de algún ser vivo. En este caso ya pasó de los animales al ser humano. Entonces él necesita contagiar a una persona para agarrar la célula de esa persona y empezar a convertirla en una máquina de más virus. Eventualmente la célula se rompe, salen todos esos virus y infectan a todas las células vecinas. Y así poco a poco pues se va enfermando la persona. En este caso, este virus se está comportando en síntomas y en complicaciones muy parecido al virus del flu, de la influenza, ¿verdad? Problemas respiratorios. Todavía no se ha demostrado que sea airborne. Airborne es que sea transmitido por el aire, o sea, por corrientes de aire. Que una corriente de aire pueda desplazar las partículas virales y llegarle a una persona por la vía nasal. Eso todavía no se ha demostrado. Lo que sí se ha demostrado es el contagio por las gotitas de saliva, las gotitas nasales que se producen en el estornudo, todas estas secreciones de la vía respiratoria en una persona infectada. Es interesante también que puede
Ya se ha demostrado que muchas personas pueden infectar a otros pacientes sin tener síntomas. O sea, la persona no tiene fiebre, la persona no pareciera estar enferma y aún así ya está viralmente contaminando, infectando a otras personas. La mayoría de los pacientes que han venido a los Estados Unidos han tenido contacto o porque vinieron de China o con alguien que vino de China. Hay un solo paciente en California que no se le ha podido establecer ningún vínculo, ni que haya viajado ni nada, lo cual está haciendo que muchas autoridades de aquí ya piensen que está hablándose de una dispersión comunitaria. Que es una dispersión comunitaria cuando tú empiezas a tener casos que no parecieran estar vinculados con nadie que haya venido de afuera o con un familiar de estas personas. En otras palabras, puede ya el virus estar en algunas comunidades que eventualmente dentro de las próximas semanas van a aparecer más casos que no estén relacionados, como te dije, con un vínculo a Italia o a Sur Corea o a China, etcétera, etcétera. Las precauciones son básicamente, si usted no tiene ahorita que viajar al extranjero, trate de no viajar. Los aviones son centros muy convenientes para la transmisión persona a persona, porque tú estás confinado con 100 y pico de pasajeros en una cabina, los barcos igual, y los aeropuertos igual, están llenos de gente. Si usted tiene que viajar a uno de esos países para conferencias, reuniones, convenciones o actividades deportivas, en la mayoría de esos países ya están cancelando esos eventos. Si usted por alguna razón tiene alguna condición previa, problemas respiratorios, problemas renales, problemas cardíacos, usted tiene que tener un tipo de precauciones adicionales. En Europa están sugiriendo el aislamiento de las personas en su casa, como te dije, tratando de evitar el contacto, porque eso es lo más importante. Una vez que tú te infectas, vas a tener cambios de este tipo, respiratorios. En la gran mayoría de las personas no va a pasar de los mismos cambios similares a los que ocurren en una influenza, en una gripe, pero en algunos pacientes susceptibles, pues esto puede complicarse, en cuyo caso tendrás que ir a un centro asistencial, donde lo primero que van a hacerte es un interrogatorio para establecer si hay el antecedente de contacto. Lo segundo es que te van a hacer un test para verificar que en realidad estás infectado por el COVID-19 y entonces, dependiendo de los síntomas, te aplicarán la terapia correspondiente. Doctor, le agradezco muchísimo y le reitero que para nosotros es un privilegio tenerlo en el programa y quisiera establecer públicamente un compromiso porque hay un tema, no tiene nada que ver con esto, pero mucho con Venezuela, que es el tema de lo que van a hacer mañana los niños de hoy en Venezuela con la alimentación que están teniendo, con la ingesta precaria de proteínas, con la poca posibilidad de vacunación, y uno proyecta en el futuro y vamos a tener, primero, muchachas pariendo muy joven, ya eso está ocurriendo en Venezuela. Segundo, personas de baja talla, de bajo peso e incluso de un escaso coeficiente intelectual. Y yo añadiría la cuestión psicológica, el síndrome de estrés, porque la violencia con la que se vive en Venezuela tiene que dejar huella a largo plazo. Entonces, para eso quisiera que tuviéramos una cita posterior para que le habláramos a la audiencia de lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. ¿Cómo? Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos. Gracias a un ustedes, placer tenerlo en el programa. Gracias. Amigos, el doctor José Antonio Cisneros, ya lo escucharon,